Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori, Asitaca, asitaca. iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lelutier. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Johann Sebastián Massana y estoy aquí con tres personajes que se van a presentar ahora mismo. Ay, mirá qué pícaro. Bueno, mis compañeros de colegio me decían Rosendo el Mozo. Ay, pero qué buen mozo. Sí. Mozo, mozo. ¿Y vos cómo te dicen Y a a vos? mí que me gusta picar sería la piraña. ¿Qué les parece? La piraña del patito. ¿Y usted, joven alto y de barba? Dicen que soy Geraldo Altritempi. Altritempi. Así. Ajá. Así Ah, dicen. por lo de alto. Claro. De ahí viene, sí. Claro. Como siempre tenemos al columnista que nos dice que... Io sono Raffaello, il figlio del pirata. Ay, míralo, qué ¿eh? divino. Qué maravilla. Siempre tan simpático, Sí. qué divino. Como seguramente habrán adivinado por el nombre del episodio, por la placa que puede ver aquí en YouTube o en Spotify y por los nombres que acabamos de dar, hoy vamos a hablar de Gerardo Massana. Sí, por fin. El fundador. El Sí, fundador, el ideólogo de Lelutier. Esto es distinto al Massana por Massana. Acá vamos a analizar, como solemos hacer, tanto las facetas de composición, de interpretación, como actor, como luthier, etcétera, de Gerardo. ¿Les Sí, parece señor. bien? El tipo que funda Lelutier y aparte el que le imprime una ética y una forma de ser a Lelutier. Cuando terminemos de todo el episodio vamos a ver que Lelutier se parece mucho a Gerardo Massana. Vamos a hablar un poquito entonces de Gerardo Massana. Vamos a los datos básicos. Sabemos que nació en Banfield el 1 de febrero de 1937. Banfield, provincia de Buenos Aires, zona sur de aquí de Buenos Aires, Argentina. Se recibió de arquitecto en 1963, mismo año en que se casa con Malena Massana. A partir de ese Claro. momento. Como es arquitecto, se casa. Ah, ¿Puedo decir algo? Sí. Va muy rápido usted, Padilla. Espera un poquito porque hay una data anterior que me parece que no nos podemos olvidar ni saltearla, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que los padres y los abuelos de Gerardo, todos venían de Barcelona. Uno de los abuelos de Gerardo participó, por ejemplo, en los herrajes de los balcones del edificio de La Pedrera en Barcelona, Sí. que construyó Antoni Gaudí, ¿no? Entonces me parece que estos abuelos tuvieron mucho que ver en la formación artística y cultural de Gerardo. Y yo creo que su carrera de arquitecto, más su vocación por el arte, se llevaba muy bien y se podían combinar muy fácilmente. claro, que era un tipo muy artístico en todo sentido, en todas sus facetas. En su casa, por ejemplo, se oía mucha música, se leía mucho, su madre tocaba el piano. Digamos que tenía una profesión formal, la arquitectura, pero también una curiosidad por el sonido y las manualidades. Por suerte, él empezó a darle lugar a esas cosas. De hecho, ese gusto por la música lo lleva a integrar el coro de ingeniería. Y es ahí donde se involucra, tanto se engancha con la música que empieza a tomar clases de composición y de música, ¿no? Seba, y vos habías averiguado un dato súper interesante respecto de él, su formación como arquitecto, ¿no? Claro, porque cuando estaba estudiando arquitectura, un compañero de él, amigo, se llama Jorge Honda, tenía que elegir hacer talleres en la carrera y claro, la mayoría de los compañeros optaba por cursos donde se enseñaban a proyectar quintas o casas lujosas, digamos, ¿no? Y a ellos, no, eligieron talleres donde podían diseñar barrios obreros o casas funcionales para familias numerosas, ¿no? Y eso me parece que lo pinta el Sí. cuerpo entero. Ya lo empieza a pintar como una sensibilidad muy Pero una particular. impronta, ¿no? absolutamente, claro. Otra cosa que les interesaba era que la arquitectura no agrediera la naturaleza o el medio ambiente. Y eso me parece interesante comentarlo porque ya lo pone a él con una sensibilidad. La verdad que cuando lo leí me dije, Sí. wow. Hay un edificio que está diseñado por Gerardo, ¿no? Al cual Padillón va todas las mañanas a rezar. Sí. A rezarle y le lloro. En la Y a esquina. barrer la vereda, porque él trabaja de portero en ese edificio, hay que decir. Sí, señor.
Sí, señor. ¿Dónde es esa, Padilla? Es muy curioso, todo lo que dice Sebi es absolutamente real, y después nos enteramos de que en realidad Gerardo prácticamente no llevó a cabo ningún diseño de arquitectura, salvo un edificio que está en Chaco y el Maestro, en el barrio de Caballito, aquí en Buenos Aires, también Argentina, que es lo único diseñado por él como arquitecto. Entonces es súper curioso porque lo apasionaba, le gustaba, trabajó de eso mucho tiempo y diseñó solamente un edificio, que es un montón igual, ¿eh? Sí, tomemos en cuenta que Gerardo fue solamente 10 años arquitecto. Y metele a eso Lelutier, metele a eso la enfermedad. Tampoco es que tuvo mucho tiempo para trabajar de arquitecto. Y te caes de culo si te digo que el edificio se terminó en 1972. Upa, mirá. Mirá. No fue en el 69. Claro. Lo Bueno, hizo con alguien apellidado Sudarsky. Para más Ok. datos. Que termine en ese año tampoco significa que él estaba yendo a poner las últimas terminaciones, ¿no? Pero bueno. calculo que no lo arrancó en el 67, digamos. Debe haber arrancado en el 71. Claro. Lleva un año y medio. O sea, ya en plena vorágine de Lelutier. De hecho, en el 72 es cuando él decide abandonar todo y dedicarse pura y exclusivamente a la música. Claro, Lelutier. Entonces, como bien dijo Sarabia, todo esto de arquitecto realmente no solo lo marca a él como persona, sino que también empieza a regular un poco su estructura, que después va a terminar impactando en Lelutier, que es lo que más o menos spoilea Juan, que va a comentar al final. Pero quizás la data más importante, y que es donde la vida de Gerardo Massana empieza a generar un interés para nosotros, es que empieza a ser, a partir de 1960, parte del coro de ingeniería y se quedaría en él hasta el final del mismo, que fue en 1966. ¿Y qué pasa en ese coro? En el coro de ingeniería comienza a formarse un pequeño grupo de vándalos musicales que en el cierre del Festival de Coros de 1960 hace su debut Los Tristes Pania Serenaders, integrado por Gerardo Massana, Julio Abruj, Alberto Duhovny y Horacio López con su serrucho melódico. Paralelamente a esto, Marcos escribía sobre Freddy Mastropiero y Gerardo encuentra en el viejo baúl de los abuelos unas viejas partituras manuscritas de lo que nosotros conoceríamos como Il Figlio del Pirata. Participaron algunos de los integrantes de ese coro, que podríamos nombrar a 4 personas que nosotros tenemos más o menos conocidas, que serían Gerardo Massana, Marcos Mustok, Daniel Rabinovich y Carlos Núñez Cortés, sumado a Patricia Jaimovich. La distribución de los personajes de El Figlio del Pirata fue como una especie de ida y vuelta. O sea, Marcos y Gerardo, que eran los responsables de todo el proyecto, querían representar El Figlio del Pirata en la fiesta de los coros universitarios. Esta opereta cómica, necesitaba de 4 personajes principales, que eran Salvatore, que era el rey, Antonina, su esposa, el hijo de ambos, que era Bonifacio, y Rafaelo, que era el peregrino que llegaba al castillo solicitando albergue. Para conseguir todos esos personajes, nosotros teníamos el grueso del coro de ingeniería, que había de todo. Naturalmente, los coreutas debían primero demostrar algún entusiasmo por participar de la estudiantina. No todo el mundo estaba dispuesto a hacer el tonto o a representar un papel. De más está decir que yo, como era en esa época, creo que me ofrecí uno de los primeros. Fui corriendo y dije, yo quiero participar, yo quiero hacer algo. Y Gerardo me ofreció el papel de Rafaelo, que tenía unas cuantas áreas de tenor y medio bravas. Y yo acepté encantado, pero con total desfachatez, porque hay que tener en cuenta que yo jamás había visto o escuchado una ópera, ¿no? Y bueno, y aún así me largué y lo hice. Por detrás, entre las palomas en el palomar, ay, 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 desde aquí los veo repitonear.
eso se representó como cierre Festival de Coros en La Plata en 1964. Y también es importante, señora, señor, chico, chica, que el ambiente del coro, de ingeniería y de todos los festivales escolares era de una explosión de creatividad enorme. Nosotros hablamos mucho y bastante tendido en los episodios de Musiciste, en el primer episodio, así que si les interesa, vaya a escuchar ese episodio, empápese de esta información y vuelva, que seguimos de lado. De todas maneras, o sea, todo el movimiento coral fue un movimiento creativamente muy importante, pero algo pasaba en el coro de ingeniería y yo creo que tiene mucho que ver con Gerardo. ¿Y sabés con qué tenía que ver también? Con la casa de Julio Katz. Sí, también. Porque ahí es donde se empiezan a empapar de Hoffnung. Los cuatro barbudos. Sí. A decir, mira lo que existe esto. ¿Podríamos llegar nosotros a hacer algo de esto? Creo que también es como un abrir la cabeza a la experimentación cómico-musical. Sí, pero había ganas de joder. Había ganas. Eso desde Totalmente, ya. En cualquier grupo sí. de 4 o 5 muchachones, y sí. Si bien, como bien dice Lea y Juan, había muchas ganas de joder, iban en contra de quien los dirigía, que era Virtu Maraño, al cual en un momento Marcos Munstock le creó y le grabó una canción apócrifa que bautizaron y Aqua di Roma, que era una joda a las fuentes de Roma. En una fiesta dijimos, bueno, hay que preparar algo, y era la época en que Virtu Maraño, que era el director del coro, que se había ido por un año a Italia, y ahí trabajó con hombres muy famosos, con Petrassi, con Luciano Berio, con todos los tipos de la vanguardia, que hacían esa música que en aquel momento nos parecían ruidos inconexos. A mí me lo siguen pareciendo. 40 años después, justo se lo digo a Jorge Marón. A mí también me parece. Y se nos ocurrió, como broma, armar una obra grabada, que era una mezcla de música concreta, música electrónica, las variantes que se usaban en aquel momento, con ruidos grabados, con nuestros precarios grabadores de aquel momento. Armamos un texto, todo un comentario sesudo, a la manera de los comentarios de Radio Oficial, sobre esta obra. Entonces la presentamos, estábamos en una casa, toda la gente sentada ahí, pusimos el grabador y empezamos a tocarla. Se habían grabado ruidos del flash del inodoro y esas cosas. Pero era ingeniosa, estaba bastante bien hecha y mucho trabajo, con mucho cuidado hecha. Y a los 30 segundos, Maraño, que estaba invitado a la fiesta, se levantó ofendido y se fue. Se armó un clima terrible, así que se paró la grabación y se terminó la fiesta. Pedro Jolodowski se levantó y dijo, bueno, creo que esto se acabó, y apretó el stop, del grabador. Volviendo a Gerardo, vos decís, claro, donde juntás 4 tipos de 20 años hay ganas de joder, y es cierto, pero lo que hacía era organizarte la joda, ¿entendés? Sí. No, sí, claro. Tenés un tipo como Gerardo y un tipo como Marcos Munstock, claro, que eran dos mentes creativas tremendas, incandescentes. Porque si no lo que tenés es un Sushain, en donde se jode un montón, pero no pasa nada, no termina nada. Solo nos divertimos un rato y nos vamos borrachos o cagados de risa a casa y listo. Venía con un proyecto, o se le estaban imaginando cosas y se encontró con Marcos y empezó a la química a funcionar muy rápido. ¿Vos sabés que sí, igual lo de Marcos apareció después. Después de Modatón. Se le adjudica a Gerardo una frase que para mí siempre fue genial y una especie de norte, que es: si tenés algo que hacer, agarrá y hacelo. Que es una boludez, pero ¿cuántas veces uno piensa, proyecta ideas que quedan en la nada? Y el tipo era de tomar acción y decir, bueno, dale, vamos para adelante. Yo creo que es algo que sirvió un montón a este grupito de jóvenes que tenían ganas de joder. Y también vivo, porque eligió a las personas que lo iban a acompañar en ese camino. Porque normalmente cuando uno dice, bueno, voy y lo hago, necesito ayuda, y por ahí alguno te dice, no tengo ganas, bueno, hacelo vos si me llamás. Él buscó gente que se iba a copar y que lo iba a ayudar. Por eso con la Modatón había puesto como una simil regla que era: vos querés participar, create un instrumento. Que después, obvio, lo ayudó a casi todos a hacerlo. Yo ya venía un tiempo atrás fabricando pequeñas flautas con tubos de ensayo. Cuando Gerardo lanzó el desafío de formar un conjunto de instrumentos informales,
para los cuales los interesados tenían que aparecerse con algún instrumento fabricado por uno mismo. Bueno, también fui uno de los primeros en ir a mostrarle mi invención. Mi instrumento era muy versátil porque estaba muy bien afinado, tenía una extensión considerable, casi 1,5 octavas, y sonaba muy lindo, sonaba como una flauta de pan. O sea que fui rápidamente seleccionado. Y ahí es como llegamos entonces a ¿qué? A la cantata Modatón, porque Mario Brodsky, que estaba ahí en el coro de ingeniería, Gerardo buscaba, bueno, ¿y qué hacemos para el año siguiente? Se había pasado el filo del pirata, ¿qué hacemos el año siguiente? Y con este folleto del laxante Modatón, a Gerardo se le ocurrió que la música barroca iba perfectamente con la descripción de un laxante, que es de las cosas más mundanas, que cuando uno está seco de vientre lo primero que piensa es en Bach, ¿no? Y con eso se arma el primer conjunto de instrumentos informales. Que tiene a quiénes como participante. ¿Quién se anima a decirlo? Carlos Núñez, Guillermo Marín, Jorge Marona, Daniel Durán, Horacio López, el padre Puch, Marcos Musto, Gerardo Massana, dirigidos por la batuta de Jorge Yuyen. Que tiene la Modatón, aparte de ser la obra fundacional, la primera obra escrita para instrumentos informales, tiene justamente los instrumentos informales de aquella época, que va a ser el bass pipe, el contraguitarrone da gamba, los yerbomatófonos, la manguelódica, el gomhom y el primer tubófono, entre algunas cosas que también figuraba el cornetófono y otras cosas que, bueno, mi modestia me impide, claro, ¿no? El serrucho de López. El serrucho melódico del Gordo López. Sí, era un instrumento ya que no era un inventado por ellos. Digamos. Muchos de los instrumentos que construye Gerardo junto con Iraldi y la colaboración de alguno más, que perduran hasta hoy. Digamos, ahí la dupla luthier era Horacio López, Gerardo Massana, básicamente, porque el Gordo López tenía un taller. Claro. Pero Iraldi también trabajaba con ellos. Sí, se sumó, era uno de los primeros que se sumó, pero era el Gordo López y Gerardo. Claro. Porque ahí en el libro de Sebastián, Jorge refiere a la colaboración de Gerardo e Iraldi en la construcción del Chitarrone, que ellos dos lo ayudan a él. Todos los instrumentos que cada uno tocaba se les ocurría más que nada a ellos y después se lo consultaban a Gerardo y Gerardo o se los construía o los ayudaba a construir. Los únicos que me parece que no llevaron algo construido por Gerardo es la manguelódica neumática, el cornetófono. Sí, yo la manguelódica puede haber participado Gerardo. El cornetófono no, porque eso no quedó en ningún lado. Yo creo que la manguelódica se le debe haber ocurrido a este tipo Durán porque nunca... al padre Puch. Porque nunca se lo consideró un instrumento hecho por Massana. Y sin embargo después quedó en Lelutier. Es súper curioso. Habría que ver. Y el yerbomatófono era algo que el padre del Gordo López le hacía cuando era chico, y después junto con Gerardo empezaron a hacer en cantidades industriales para que todo el mundo tenga el suyo. Además de todas esas personas, también eran parte de esto algunos integrantes del coro de ingeniería, que eran del coro del Cotolengua Santeduviges, que también cantaba con ellos esta cantata Modatón. Y el tenor principal, que no lo hemos dicho, era Rabinovich.
ojo. Claro, eran Marcos y Daniel eran los cantantes. solistas. Y hay que decir también que esta obra Gerardo la firmó como Johann Sebastian Massana, digamos, ¿no? Claro. Sí, señor. Cuando van al Festival de Tucumán, hay una crítica, digamos, donde se los destaca a ellos. Sí, digamos, señor. también, ¿no? Entonces, eso empieza a repercutir ya en Buenos Aires, estos loquitos, digamos, simpáticos, que hacían estas bromas o estas obras en los cierres de los coros, de los festivales de coro, digamos, ¿no? Y entonces ahí la propuesta de, che, y si lo hacen algunas de estas cosas en un teatrito, alguna cosa en Buenos Aires y demás, ¿no? Sí. Bueno, y una cosa que hay que decir también, que finales del año 65 los invitan a participar en el programa de televisión Telecataplum, para un grupito que era bastante amateur, digamos, que estaba ahí dando sus primeros pininos. Era una invitación buenísima, digamos, y ahí hacen El Alegre Cazador. Noches cultas para usted, su programa de confianza, tiene el apabullante orgullo y, por qué no decirlo, el ínclito regocijo de presentar hoy a I Musicisti, uno de los más selectos conjuntos de cámara de Occidente en su primera y posiblemente definitiva actuación en TV. Hasta hace 4 minutos sus integrantes eran Karl Mendeleev Nunyi en tubófono parafínico cromático, George Belf Maronen en contraguitarrone da gamba con percusión a cadena, Wilhelm van Marin en yerbomatófono, Hans Fritz Kutz-Pusch en manguelódica elástica, Cripto Vallenato López en generador de ondas López de su confesa invención, Marcos Beiderbecke en gam horn, Face Durante en cornetofóno y Johann Sebastian Mesana en bass pipe. Johann Sebastian Mesana, o también conocido con el nombre de Massana, es uno de los nuestros más jóvenes valores musicales. Y decimos jóvenes ya que el maestro Massana nació aquí en el año 1962. Y aquí, para hacer de vuelta una especie de resumen, habíamos dicho que Gerardo empezaba a buscar gente, a crear obras. Cuando se le presenta la posibilidad a esta gente de hacer un show, Gerardo abre un poco la cancha y empieza a dar pases de pelota, porque ya ahí es cuando Marcos y Yusain empiezan a ser partícipes de la creación de obras informales. Claro, entre los tres arman este espectáculo Música Así Claro para el Centro de Artes y Ciencias, un espectáculo que tuvo muy pocas funciones, 8 en total, con libro de Marcos Mustok, música de Gerardo Massana y colaboración en ambos de Jorge Yusain. Johann Sebastian e Ifigenia vivieron un apasionado romance, o más bien varios. En su honor, de Ifigenia naturalmente, Johann compuso su malograda cantata Ifigenia en Brooklyn, obra que ella diseñó totalmente. Esto impulsó al joven maestro a un abuso de drogas, barbitúricos, alcohol, tabaco, alucinógenos, prostitutas. Conoceremos otra pieza también angular de Lelutier, que será El Alegre Cazador, que vuelve a su casa con un fuerte dolor acá. Otra idea musical de Gerardo Massana. Y Atlantic 3,14 y 74 Metrum Zoom son de Yusain musicalmente hablando. Y acá ya tenemos el germen, ya está la semilla, ya echó una raicita. Y ahí está el conjunto de instrumentos informales. Exacto. Un poco más grande, pero el conjunto de instrumentos informales y un compositor ficticio, que en Música Así Claro, la línea argumental será la biografía musical de Johann Sebastian Massana. Sí, está ahí, Claro, todo ahí. Está todo ahí. En 1966, en mayo, en el Instituto de Itela, los invitan a este grupo, y musicisti, no a todos, pero así gran parte del grupo, a participar del espectáculo Mensana in Corpore Sano de Carlos del Peral, con música de Massana y Yusain. Y ahí ya hay un vínculo con el Instituto de Itela. Siguen avanzando estos muchachos. Tanto Yusain como Massana componen la cantata Seamos Pocos, donde Yusain compondrá utilizando el Gloria de Vivaldi y Gerardo Massana va a componer un par de obras
que a lo mejor después nos sonarán de otra cosa. ¿De cuál estás hablando, de Becky? De la chacarera de las píldoras anticonceptivas, que luego esa misma obra le dará lugar al ácido lisérgico. Pero esa versión no existe, no hay nada, no hay audio, no hay prueba. Eso es algo que se dijo que existía, pero no hay evidencia de eso. ¿Quiere evidencia? ¿Cómo? Tome evidencia. No me estás jodiendo. Ah, bueno. Pero esto es tremendo, porque durante muchísimos años se debatía si realmente la cantata de las píldoras anticonceptivas venía de la chacarera del ácido lisérgico y si existía o no. Esta obra sí existió, pero fuera de Lelutier. Y es allí en donde Carlitos la escuchó y terminó componiendo después el calipso de las píldoras que después se lleva el musicista. Ahora sí, una vez realizado el paso en Mensana Incorpore Sano, ¿qué sucede en mayo de 1967? Bien, y bueno, y ahí el Instituto de Itela les dice, muchachos, ármense un espectáculo. Y entonces ahí se ponen a trabajar en la creación de Emilo, con libro de Marcos, Jorge Yushheim, Raúl Puig y Carlos del Peral. Aportan algunas cuestiones. Básicamente trabajan sobre el texto del Filio del Pirata como hilo conductor de todo el espectáculo. Y con, música de Mangiagali por esto del Filio del Pirata y con música de Gerardo, Carlitos Núñez y Jorge Yushheim. Los juglares no se atreven a verter el contenido de sus lascivas coplas ante el soberano, pero son obligados a hacerlo. Temen ser castigados por la procacidad de sus cantares, mas deben actuar por fuerza. Por lo tanto, han elegido para su presentación frente al rey 2 canciones levemente obscenas que ya le brindan. Si te veo junto al mar hondo y bello, yo deseo acariciar tu cambiemos de conversación. A través de este show los invitan para participar junto con los Swingle Singers a hacer la Piccola Cantata Finch, que era una publicidad que se realizó el 25 de julio del 67 en vivo, en la tele. Hazte las Finch, son para el hombre y la mujer. Fibra, poliéster, dicrolene, Finch, 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 para el hombre y la mujer. Finch, 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 para el hombre y la mujer. Una cosa hermosa que podía pasar solamente en esa. Y aparte en el Instituto de Itela les iba muy bien con este espectáculo. En el libro de Sebastián hay unas cartas de Malena, la esposa de Gerardo, que le manda a su familia, donde le cuenta que estaban asombrados de lo bien que les iba en público, pero aparte económicamente con esto. Sí, se la rompían. No vivían, no podían vivir ni de casualidad de esto todavía. Claro, porque eran muchos además. Hablando de romper, llega la fatídica noche del 4 de septiembre, que previo a la función número 57 sucede unas, como dice Gerardo en la grabación, tras una charla de poesía, Massana, Marona, Mustok y Rabinovich se separan de Musicisti para fundar Lelutier. Gerardo, ¿se puede saber por qué se separaron? Ya para Emilo se notaban dentro de Musicisti signos de decisión. El 4 de septiembre pasado, tras una agitada asamblea en la que se trató principalmente de poesía, llegamos a una votación en un terrible estado de ánimo. En ese preciso instante decidimos separarnos de Musicisti. ¿Qué pasaba con Núñez Cortés? Núñez Cortés vivía en su mundo de fármacos y aspirinetas. Llegó tarde y se encontró
con Todo roto. el hecho consumado. La famosa discusión del 4 de septiembre de 1967, ahí fue la última función de Il figlio del pirata en el Di Tella di Musicisti, ahí se acaba todo y comienza Le Luthier. Bueno, yo antes que nada quiero recordar que yo no asistí a esa discusión, siempre lo digo, que ese día llegué al teatro un rato más tarde, se me había hecho tarde no sé por qué, y me encontré con los hechos consumados. Entré en un camarín donde había unas caras terribles y bueno, y que había pasado algo y yo no tenía ni idea de qué era. Y después me enteré que el planteo de Gerardo, que fue un planteo que había hecho Gerardo, muy simple, que él consideraba que el grupo I Musicisti, que éramos 10 personas, en el grupo había que reconsiderar el reparto de las utilidades. ¿Y esto por qué? Porque hasta ese momento era como una estudiantina y todos cobrábamos igual, cosa que él consideraba injusto, puesto que, junto con Marcos Munstock, habían sido los que habían escrito y creado todo el espectáculo. Entonces, creían que el reparto había que hacerlo de alguna otra manera. Había voces disidentes ahí bastante intensas, como la de Jorge Schussheim, que empezó a gritar que se le fueron los mangos a la cabeza y cosas muy desagradables. Eso me enteré yo después por lo que dije antes. Y bueno, entonces Gerardo en ese momento dijo, bueno, si es así, si lo toman de esa manera, yo me voy a retirar con mis instrumentos, mis obras, mis partituras y demás. Él había escrito prácticamente todo. Yo en ese espectáculo quiero recordar que había colaborado ni más ni menos que con el Teorema de Tales, que era la única obra, digamos, que él no se pudo llevar, ¿no? Porque al quedarme yo del otro lado, bueno, en ese momento se fueron con él Marcos Munstock, Daniel Rabinovich y Jorge Marona. Y ahí fue donde formaron Le Luthier. Que fue un palazo tremendo, pero genera la construcción de algo hermoso. Recordemos un poquito que acá hubo una discusión de la cual ya hablamos en su momento en el episodio de I Milo y de Musicisti, pero recordemos que en un momento dado de la discusión Gerardo se planta y dice, bueno, si las cosas no van a ser así como yo quiero que sean, entonces yo me voy, me llevo mis partituras y me llevo mis instrumentos. Hay que decir que Gerardo no sabía a dónde se iba. Me voy, no sé si voy a hacer... O sea, se llevaba sus cosas, pero no es que tenían pensado fundar otro grupo ni nada, sino que... Tenían, sí, para mí para mí ya estaba hablado. Abandonarlo. Sí, para mí eso... ¿Vos decís? No sé si estaba hablado, pero Massana sabía que él iba a hacer con lo que estaba creando, iba a seguir. Sí, me la recontra juego. Me parece que no era si no van a hacer las cosas como yo digo, sino que si se va a hacer lo que ustedes quieren, yo me voy, yo me bajo. No me gusta esa. Bueno, me parece claro, que hay una diferencia semántica importantísima. Sí, porque no era un capricho de Exacto, de no Gerardo. es eso. Hagan como yo digo. Eran dos maneras de ver, de cómo encarar el espectáculo, de cómo encarar la carrera, digamos. Y sí, y sobre todo las funciones que tenía cada uno dentro del grupo, digamos, ¿no? Porque Carlitos nos mostró, armaron una planilla de mérito, digamos, donde se iban armando con una fórmula matemática, quién hacía qué cosa, entonces tenían como una cosa ahí hay algunos que hacen menos y quieren imponer sus ideas, entonces bueno, eso fue un caldo que empezó a hervir en un momento y llegó hasta este 4 de septiembre y se ve que hablaron de eso con algún resultado de esta ecuación y saltaron las chispas, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que con el Gordo López, con Horacio López, él y yo armamos una planilla, ¿no?, donde habíamos considerado la intervención de cada uno de los 10 que estábamos en ese momento en I Musicisti, cuánto aparecíamos en escena, si habíamos
asistido a todos los ensayos. Había un porcentaje que analizaba ese punto. ¿Qué porcentaje teníamos de la creación del espectáculo, ¿no? Donde allí era donde más se veía la influencia y el peso que tenía Gerardo y Marcos, que era el que había escrito prácticamente todo el guión y los textos que unían las diferentes escenas. Y la asistencia a los ensayos y a todo eso también era un factor que pesaba para ponderar después el porcentaje final. Cuando nosotros hicimos eso con el Gordo López, lo presentamos en una reunión. Se ve que a Gerardo y a Marcos no les gustó absolutamente nada los números que habían dado esa famosa planilla, y entonces Gerardo planteó que él, como autor y como creador de la mayoría de los instrumentos informales y de las obras que se interpretaban y demás, se retiraba del proyecto. Y es súper curioso porque esto es meritocracia absoluta, y si es de meritocracia, Massana habría ganado mucho más dinero que todos los demás. Y que él no haya querido estar de acuerdo con eso, te habla de cómo era él. Che, flaco, sí. ¿Qué tren tomas? El de la 22:45. Es rápido, ¿no? No, para en Bursaco, Olivo, Castelar, San Miguel y después derechito hasta Tandil. ¿Tandil? ¿Derecho? Sí, dale, bien. Sí, llevo ya 23:50. Sí, ¿qué pasa? Sí, termino. Yo me detendría un segundo, parar en la parte histórica para detenernos en Gerardo, que es justamente el tema que nos convoca. Dale. Esto que vos decís de su personalidad, este líder silencioso del cual hablaban, que él dicen que hablaba muy poquito, pero que cuando él hablaba, y hablaba bajito, con un tono de voz tranquilo y nunca sobrelevando la voz. Sí. Pero que todo el mundo se callaba para escucharlo, porque evidentemente lo que tenía para decir era lo que había que decir en ese momento. Pero vos fíjate que este hecho nos muestra a un tipo con una personalidad fuertísima, porque no era un calladito, sumiso, que se suma a lo que todos dicen. El tipo tenía una personalidad tremenda. De a poquito quiero que vayamos construyendo esto que dije al comienzo, que Lelutier se parece mucho a Gerardo. Esta idea de Lelutier, que nunca tuvo esa participación en la farándula argentina, que fue un grupo en ese sentido silencioso, pero que sin embargo... Y contundente, ¿no? y que marcó probablemente una forma de humorismo en la Argentina y de toda habla hispana, ¿no? Es genial que él, sin necesitar levantar el tono de voz, por más que en esa reunión, por lo que él dice, que no se leyeron poesías y demás. Sí. Debe haber sido una mierda esa charla. Y supongo que sobre todo porque Daniel habrá saltado a lo loco. Gerardo, sin necesitar tener que ponerse a las piñas, simplemente con agarrar sus instrumentos, decirles buenas noches, ya eso era una compararse. Sí, era una patada en las bolas. Total. Así, más agresivo que eso, o sea, más fuerte que eso no creo que no hay, digamos, ¿no? Les deja un besito así de grande y se fue, digamos, como un campeón. Creo que él se cansó de la estudiantina. Él quería hacer algo profesional. Él sentía que estaba haciendo algo profesional y que tenía con qué hacerlo. Y quería trabajar seriamente de esto. Y no le copaba que fueran a boludear y que por ahí faltaban a los ensayos y que por ahí iban cuando podían. A mí me parece que eso fue lo que generó la ruptura. Sí, una cuestión de intensidad. De bueno, a ver, ¿cuántos están comprometidos con este proyecto? Y no lo siguió todo el mundo. Eso es también súper interesante de analizar. Sí. De los 10 que eran, se fueron 3 con él. Sí. Nada más. Sí. O sea, menos de la mitad. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que Carlitos no estaba, por ahí Carlitos sí se habría ido con él. ¿Vos qué decís, Carlitos? Sinceramente, ahora yo no puedo responder a eso. Es como el diario del lunes. Esa discusión transcurrió hace 60 años. En esos días habría sido imposible soñar, pero soñar en lo que se convertiría el grupo al correr de los años. Nadie tenía noción de lo que estaba pasando, de lo que estaba en juego, de nada. Mi reacción en ese momento
durante la discusión y durante lo que estaba pasando fue de una total ingenuidad. Yo ahí sentí otra cosa, ahí sentí que se estaba acabando todo, que se estaba acabando lo maravilloso que habíamos inventado. Teníamos solamente 2 o 3 años de historia en ese momento. Que se acababa el juego y cada uno a su casa. O sea que, hablando así totalmente a destajo, casi podría decirse que en ese momento yo sentí bronca. Pero, y yo esto ya lo conté, tan solo un año después corrí desesperado a reencontrarme con mis viejos compañeros. Bueno, pero esa ya es otra historia. Chicos, Gerardo Massana, qué importante fue, ¿no? A ver, cuenten, si tienen ganas. Tiramos fundador del grupo. Fundador del grupo. Era el que armó esto hace muchos años. Cantaba de bajo en el coro. 20 años. Que empezó el grupo. Sí. Digo la historia de Gerardo. Sí. Aparte era el más grande. Fue el que primero se recibió de nosotros, el que primero tuvo hijos. Era un poco el que primero se murió. ¿Qué edad tendría, Daniel? Era del 36, tendría 48 años. 48 tendría ahora. 47 o 48. Gran humorista. Grande. Con un parecido físico asombroso con Stan Laurel, con el flaco, del Gordo y el Flaco. Muy parecido. Tenía una risa absolutamente contagiosa en el escenario. Y fue el primero que empezó a construir los instrumentos informales, a escribir las primeras obras de Lelutier, de musicisti en aquella época. De musicisti. Sí. Viste que cuando escuchás hoy, cuando escuchábamos a los Luthier hablar sobre Gerardo, siempre hablaron con una cuestión de respeto y de reverencia como... Y admiración, ¿no? Esa es la palabra, admiración, como que era un tipo que estaba por encima de todos. Pero, ¿sabés qué? Hablaron re poco de Gerardo en toda su historia y las veces que hablaban decían siempre lo mismo. En la expo hablaron un poquito más, me parece que hay... En la expo contaron la historia de si me caigo de acá me mato, la del axolote... y una boludez más que había estado en el libro de Samper Pizarro. Y en las entrevistas siempre cuentan lo mismo, que él ideó todo y ya está. Nunca nos contaron nada de él. No, es verdad, no nos contaron la historia. Lo más nuevo es el libro de Seba Massana. Es cierto lo que decís, pero lo poco que refieren a él lo refieren con esa admiración, como que el tipo estaba por encima. Sí. El tipo era más que todos, ¿viste? Le reconocen la fundación, el que creó esta idea, digamos, el que la llevó adelante, el que la... Y está bien que se la reconozcan. Sí. Bien, pero bueno, entonces lo ponen en un lugar de importancia. Es cierto que uno se queda corto de datos, porque ellos en general no han contado mucho, salvo cuando empezó a salir el libro o alguna cosa. No, aparte también podría haber sido fundadores Marcos Murtok, Gerardo Massana, Daniel Rabinovich, Jorge Marona. Y es tan cierto como lo otro. Sí, lo que pasa es que al morirse Gerardo, dice, bueno, pongámoslo como no perdámoslo de recordarlo, digamos. De que yo siempre pensé que venía por ahí la mano, pero creo que no, que ellos realmente lo toman como el fundador, el tipo que sentó las bases. O sea, esto aparece en el libro de Sebastián, cuando ellos forman Lelutier, toman la decisión de que la cuestión no sea tan colectiva y deciden que los que van a dirigir son Marcos y Gerardo. Uno con el texto y el otro con la música. Y se ponen en ese lugar de director. O sea, yo creo que Marcos es el único que le empataba, digamos, a Gerardo. Porque iba por el lado de la letra, digamos, que le faltaba a Gerardo, ¿no? Entonces, le faltaba a Gerardo. Entonces encontró un socio ideal, digamos. Por empezar, Gerardo era un poquito mayor que todos los demás. Era por lo menos 5 años mayor que Marcos y yo. Había terminado su carrera de arquitecto, ya estaba trabajando y ya estaba casado. Para nosotros, que éramos estudiantes casi adolescentes, todo eso nos inspiraba un cierto respeto, ¿no?, por la figura de Gerardo y hasta una cierta sumisión. Pero a pesar de todo esto, yo recuerdo a Gerardo como un tipo muy educado, que escuchaba a cada uno atentamente y consideraba con interés cada opinión de cada uno de sus compañeros. Él rescataba lo valioso de cada uno y lo incorporaba a su propio proyecto. Yo creo que esa es tal vez la principal virtud de un líder.
Con la disolución de Musicisti arranca así Lelutier y arranca también nuestro análisis de las facetas de Gerardo artísticamente hablando. Y la primera, y quizás la más importante, es Gerardo Massana, compositor de música para Lelutier, que creó muy poquitas obras, pero todas ellas hiper importantes, que son, ¿cuáles, compañeros? Y son como 19 obras, digamos, ¿no? Que las compuso entre el 65 y el 73. Por ejemplo, bueno, por supuesto la cantante Laxatón. Laxatón soluciona el estreñimiento crónico. El alegre cazador. Pie solísimo. Si te veo junto al mar. Canción de la cama del olvido. En mi pieza hay una cama, la que llamo del olvido. La chanson de Lelutier, que ya ahí empiezan a componer con Marona, empieza a armar como esa dupla. Una vez finalizado Lelutier cuentan la ópera, Marona y Massana escriben la música de la obra teatral Angelito el Secuestrado. Que incluye el arreglo informal de Valencia y algunas otras que integrarán el repertorio de Lelutier. También escribe la música junto con Marona de las obras que se interpretarán en el programa Somos Todos Mala Gente, como Chicos no se alejen del televisor. Chicos no se alejen del televisor, pidan que los dejen, viene lo mejor. Me voy por fin a analizar. Me voy por fin a hacer curar, me voy a psicoanalizar, liberarme de complejos y gozar en el diván. El patito. Ese pato viene justo para nuestra necesidad, a comérnoslo con gusto, baby, con delicia, con maldad. Y la cantata de Tarzán. Rey de los monos, Tarzán. Y algún clásico, ¿no? El polen ya se esparce por el aire. El polen ya se esparce por el aire. Quinteto de vientos. Un, dos, tres, cuatro. Té para Ramona. Blancanieves, Padilla. Blancanieves. Muchos envidia, me cosas envidia, mi humilla me celo. Perfidia, maltrecha, perfidia, locosa, perfidia, perfidia, sola envidia, me acecha. Sí, Blancanieves, sí señor, el 11. La mitad de la música es de Gerardo, claro. La otra mitad es de Carlos Núñez y algunas cositas de Marona que quedaron de él. Totalmente, sí. Su última obra es con Jorge Marona, que es la música de Sal Sol asomaba en el poniente, una cosa hermosa, ¿no? Defensa y victoria. Libertad e independencia. Triunvirato y avenida de los Incas. Te voy a leer un fragmentito de Jorge hablando sobre Gerardo. Dice, Dale. Nunca supe cuál había sido su formación musical. Creo que se guiaba más por su intuición que por criterios académicos. La sofisticación técnica que no tenía la suplía con creatividad y buen gusto. Gerardo había escuchado mucha música y la había escuchado bien, y por eso podía imitar estilos diversos. Él había estudiado composición, pero bueno, acá por lo que dice Jorge, evidentemente no tenía una gran formación musical. No, era como de oído y de corazón. Ahora te digo que hay que componer la Laxatón con todos informales, ¿eh? Capo, pero escuchá. Capo. Yo recuerdo que las bauticé travesuras musicales. Y eso que las descubrí a través de él.
porque Gerardo se divertía, pero mucho, deslizando citas de obras famosas en las partituras de Lelutier. Él era un melómano, había escuchado muchísima música, y entonces, bueno, medio como que le salían naturalmente estas cosas. Algunas bromas de estas eran muy conspicuas, por no decir irreverentes, a los originales parodiados. Como por ejemplo en el comienzo de la cantata Laxatón, Gerardo citó nada menos que los primeros compases de la Pasión según San Mateo de Bach, que era una obra increíblemente seria y erudita. Otras, en cambio, son más ingenuas, como por ejemplo en el dúo de la madrastra y Blancanieves, en Blancanieves y los 7 pecados, que es una reelaboración de la canción infantil La rana que estaba cantando debajo del agua, ¿no? La rana que estaba cantando debajo del agua, la madrastra y Blancanieves cantan esa canción con la letra del pecado de la envidia. Solo que Gerardo la escribió en un tono menor, la escribió en fa menor, con lo cual medio como la alejó un poco del original y al mismo tiempo le dio una pátina de una especie realmente de un dúo concertante operístico, ¿no? Y era la rana que estaba cantando debajo del agua. Otra que recuerdo es la chanson de Lelutier, donde introdujo nada menos que 4 compases del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Cuando dice pap, ti, tara, ti, tarararam, para, pa, piram, pam, pa, diram. Cada instrumento que entra, ¿no? No me acuerdo ahora alguna de las letras del tubófono, imita con realismo el sonido de sí mismo. Eso es el Lago de los Cisnes. Bueno, después Tchaikovsky la sigue, ¿no? Bueno, el Flaco disfrutaba horrores cuando hacía esos guiños, ¿no? Y más todavía, voy a decir más todavía, esto creo que lo mencioné yo en mi librito de por ahí, cuando ni siquiera nosotros, sus propios compañeros, nos dábamos cuenta de su travesura. Y dejó como última obra, que no es de su autoría, pero sí la idea es de él, es El Lago Encantado. Claro. Sí, señor. Sí sabemos que antes de morirse estuvo hablando con Esther Ferrando, preguntándole cómo se llamaban estas posiciones, cómo se imaginaba que podían funcionar, y él le tiró la idea junto con Marcos, y bueno, claro, fallece y no la puede seguir. Por eso me parece que está bueno que Marona haya agarrado la posta de escribir la música. Es verdad. Siendo él, digamos, el heredero musical en esa época. Sí. La dupla luteriana de Gerardo fue Jorge en toda esa primera época. Toda la vida. Y realmente compuso muy poquito. Compuso mucho cuando faltaban músicos, pero cuando ya se incorporan Núñez y después López Pucho, él ya... Claro, y al final Ernesto, imagínate, claro. Sí. Y él encima ya le enfermo. Ya está. Y sí. Claro. Podríamos decir que su última gran obra fue el Quinteto de Vientos. Probablemente, ¿no? Como obra integral, sí, claro. Como obra integral, sí. Pues es de él solito. Sí. Aria de barítono de la cantata Laxatón de Massana, también por Lelutier. Y letras hizo solamente 2, que son la Laxatón, que él en realidad no escribió la letra, pero sí la selecciona, y la cantata de Tarzán. Nada más. Podemos entonces hablar, ya que dejamos el compositor de lado, podemos hablar de él como intérprete de instrumentos, que también hizo mucho en los primeros años. Sí, yo tengo la lista de instrumentos que él ha tocado. Mira, en informales primero tengo el dactilófono, el bass pipe, en la New Chanson tocó el alt pipe también. Ajá, mira. El yerbomatófono, el chelo legüero,
después la bocineta y kazoo, y después hay fotos donde se lo ve tocando el gong horn natural y una foto donde se lo ve tocando la violata. Bueno, y después como instrumentos formales, la guitarra, que era su instrumento, y después percusiones varias, ¿no? Y la batería. Percusiones de todo tipo, en varias obras, el hi-hat, el bombo, el tom de pie. Lo iba a decir yo, pero quería que lo ¿viste? digas vos. Es que a mí me sale mejor el Sí, idioma. sí. Eso, no son muchos los instrumentos que ha tocado. En varios momentos refieren los luthiers que él componía en el piano, pero no era pianista. No, porque él estudió piano de chico, pero bueno, se ve que después con Carlitos, con Ernesto, esta Claro. idea que él tenía, vos tocas mejor, hacelo vos, obviamente. Por ahí el piano es un instrumento más práctico para componer, pero bueno, él no era pianista, claramente. Lo que tocaba era la guitarra. Hay poco registro de él en video como para verlo ejecutando, digamos, ¿no? Si en las grabaciones, si bien evidentemente debe estar tocando, bueno, en la suma de regrabar o qué sé yo, capaz que no se lo destaca mucho, digamos. Entonces podemos hablar de él como cantante, que si bien cantó poquito, se lo escucha en algún controlado, ¿o no, Leandrín? Lo más reconocible a nivel cantante serían las pirañas. Es el personaje que junto con Clara Rabinovich aparecen en la obra El Patito. Nos encanta ir nadando a la espera de un manjar. Y es así de vez en cuando que podemos almorzar. Y después un coro, pero muy, muy bajito la participación del Flaco. Dicen que tenía una voz muy suavecita, muy bajita. Tenía el registro barítono bajo. Ya que estamos hablando de hallazgos de audio, se encontró afortunadamente un audio del Calipso de Arquímedes, donde la voz que se escucha, la voz principal, es la de Gerardo. Podríamos escucharla ahora. Un cuerpo se sumerge, ¿qué sucede? En el agua que contiene un recipiente, sale a flote porque tiene condiciones, o se hunde para siempre y que se embrome. ¿Qué será de nuestros buques y veleros? Si te niegas a encontrar su metacentro, cuando piensas descubrir tu gran principio, de los cuerpos en el agua y su equilibrio, Arquímedes. Qué lindo. Una maravilla. Es una maravilla, porque aparte es el único registro donde se lo escucha a él con su voz, ¿no? Sin estar haciendo falsetes o voces raras, digamos. Sí. Sí. Y es re lindo y es tal cual, tiene una voz súper bajita. Y por eso se entiende por qué cuando empezaron a hacer espectáculos altos, le dejó el puesto a Schulzheim, porque tenía mejor caudal de voz él. O sea, emocionalmente muy inteligente el tipo, Sí. ¿no? Porque dar un paso al costado de un protagónico no es joda. Es poco, sí, claro, totalmente. Arquímedes, respóndenos por favor. Podemos pasar a hablar ahora de algo que también lamentablemente hizo muy poquito, que es él como actor dentro del Lelutier. No tuvo papeles muy destacables, sacando cuando hacía de Rosendo el Mozo o de Bonifacio en el coro. Si no teníamos audio, imagínate si íbamos a tener video, Padilla. Si nosotros vemos el guión, los guiones de esa época, Gerardo no aparece hablando y Lo ni que siquiera pasa cantando. que Gerardo vivió la época de Lelutier donde estaban todos siempre muy al frente, estaban siempre sentaditos ahí. Entonces la presencia, más allá de que él por ahí no tenía textos y mucho menos protagónico, pero estaba. No, él estaba. Bueno, ocurrían cosas. Sí, estaba haciendo algo, por supuesto. Pero a ver, no te hace No, el cantante de claro. Boglio Entrare, no lo hizo. Si no fuera santagueño, no tiene y nada. también hay un par de años en que él no participa del
luthier escénico. Claro. Por eso estoy diciendo el 72. En el 72 no canta nunca solista, en el 73 tampoco, siempre está de fondo, Sí. pero acompaña. Vos sabés que yo pensaba en esto cuando estábamos trabajando un poco en el episodio. Viste que siempre los luthiers refieren a que Gerardo tenía un parecido físico muy similar al de Stan Laurel, al flaco del gordo y del flaco. Y a mí me parece que por lo poquito que hemos visto de él en los videos, es que él jugaba un poco ese personaje, ese payaso Augusto, viste que ese como el torpe, el disperso, el despistado, muy parecido a lo que hacía Stan Laurel. Y que me parece que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Esta cosa de ese personaje idealista, medio soñador. Bien. Carlitos en un momento, en un reportaje, lo define a Gerardo, que dice, estaba siempre conectado con el infinito. Y vuelvo al personaje del clown del Augusto, ¿no? Es como que no tiene límites. Y esta idea, si tenés algo que hacer, agarrá y hacelo. El tipo veía 4 caños de cartón y decía, y si yo los meto dentro del otro con unas rueditas va a sonar. Y si yo me voy a armar un grupo. Y si yo agarro un prospecto de laxante, voy a componer una obra a lo Bach. Esta cosa idealista. Yo creo que eso se transmitía, ese era el clown que él tenía arriba del escenario. Digo todo esto habiéndolo visto en esos poquitos minutos que tenemos, ¿no? En las 3 obritas que hay, sí. Que no es poco lo que hace Kustrov, ¿eh? Está buenísimo lo que hace. Sí, digamos ahí. que del material que hay, el percusionista de Empacostrofe es lo más logrado de Es lo un que montón. pudimos ver del flaco. Claro. Porque está reaccionando todo el tiempo. Y si ves la filmación de 73 y cualquier otra con Marcos, hace prácticamente lo mismo, sí. El concierto de Grieg. El concierto en la menor de Grieg, que es del principio. Marcos contaba que, bueno, que su papel como percusionista en Empacostrofe, dice, yo se lo copié al flaco. Claro. Y yo me lo imagino a Gerardo muy fan de todo ese cine norteamericano, ¿no? Del gordo y del flaco, Chaplin, Buster Keaton. Sí. Buster Keaton, sí. Yo me lo imagino brevar mucho ahí. Ahí me parece que se venían unas cosas increíbles que podría haber hecho con ese perfil que nos acaba de contar Juan. Podría haber sido hermoso verlo participar siempre un paso más arriba que el personaje que terminó siendo Jorge, digamos, ¿no? Exactamente, creo que es el clown de Jorge, pero un poquito más desarrollado. Ese chiste de tener que darle la vuelta a la partitura a Carlitos y que no puede dejar de tocar. Ahí ejemplifica muy bien el clown. Tiene esa función y no puede dejarla, porque es lo que tiene que hacer. A ver, juguemos un poquito. ¿Cómo nos imaginamos que hubiese sido un Lago Encantado con él en escena? Un Teresa y el Oso. ¿Habría funcionado exactamente igual con Gerardo una obra así? Un Don Rodrigo. No, para mí hubiera estado siempre en el grupete musical haciendo más cosas que las que hace Jorge. Sí, exacto. ¿No? Estando en el grupo de Pucho Amarona. Claro. Está ahí. Yo me lo imagino, un Jorge, pero más gracioso. Sí, un poquito más al frente, digamos. Más suelto. Sí, por ahí hubiese tomado él algunos papeles que hizo Jorge. Por ahí si hubiese seguido vivo el monje. Ahora, por ejemplo, fantaseando con esto que vos decís, yo me lo imagino a él siendo uno de los 3 en Lazy Daisy, por ejemplo.
haciendo el papel de Pucho. Ah, re podría haber sido. ¿Te imaginás, no? Hubiera sido genial. Sí, lo veo. Genial. Lo re veo. Qué lindo. Y qué lástima también. Ahora, ¿sabes dónde me lo imagino? Por ejemplo, jugando en el Recital 75, en la intro del Sitio de Castilla, cuando hacen el chiste de la cola. Yo ahí me lo imagino a Gerardo disfrutando eso como loco. O el gag del bombo, ¿entendés? Ese es el humor de él. Ese tipo de chiste me lo imagino haciendo. Hay algunos videos de gags mudos de Stan Laurel. Realmente yo me imagino que Gerardo disfrutaría, era eso lo que él hacía. Sí podemos hablar, quizás un poquito con más datos, de Gerardo Massana como luthier, porque ahí sí él tuvo muchísima participación, sobre todo en los primeros años del conjunto. Claro, Massana era el luthier. Claro, exacto. El primero, que junto con esta primera formación, que luego terminaría siendo i musicisti, se pergeniaron los primeros instrumentos informales como el contrachitarone da gamba, el bass pipe, el cello legüero, el dactilófono, que es una belleza. Lo lindo del dactilófono original de Gerardo, que seguramente ahora estemos viendo una imagen de eso mismo, hay una plaquita que dice Gerardo Massana y Carolus Iraldi Fecimus Anno 1968, que es hermoso ver eso. Me acuerdo cuando estaba en la expo que eso estaba y yo toqué la placa diciendo acá pasó el dedo de Gerardo, esto lo tocó, el flaco, era como, es un flash, es un montón. Los yerbomatófonos, que bueno, que no los inventaron, pero sí le sacaron todo el jugo. Después vendría el alpine. Tenemos dudas con la manguelódica, el glisófono y el omni, que bueno, andás a ver, y los latines y la violata, ¿no? El compadezcu. Sí, señor. Los que no duraron tanto, como decía acá recién Juan, el compadezcu en la danza del moscardón, que duró 2 funciones y luego murió, olvidado en los sótanos de Teatro La Salle. Y después, bueno, no sé si Padilla recuerda esos instrumentos que no fueron a ningún lado. Pero por supuesto, los instrumentos que no fueron a ningún lado, que los ensayó, podríamos decir, son 3, o al menos se saben de 3, que son el elefante herido, el melonión, creo que se dice así, y la tromena. Tenemos un pequeño comentario de Carlitos hablando del elefante herido de la expo de Luthier. Bustamante era que Sánchez Bustamante, sí. Sánchez Bustamante tenía un departamentito ahí minúsculo, muy pequeñito, donde hacía todo, escribía, componía y construía los instrumentos. Los primeros instrumentos todos los construyó Gerardo, todos. Y un día fui allí, quedamos en encontrarnos estábamos trabajando en una obra, y nomás entrar al departamento escuché algo como una especie de quejido, pero con notas graves, una cosa fea, ¿no? Un sonido muy feo, de índole casi, digamos, escatológico. Entonces me cruzo con Malena y le digo, ¿dónde está el flaco que no lo veo? Porque el departamento era tan pequeñito que tenía un solo ambiente y un entrepiso que el flaco había construido como para sentir que vivía en un lugar más amplio. Entonces me dice, está en el baño, y yo pensé que el sonido efectivamente venía del baño. Y digo, pero dice, no, anda que te espera, en el baño, digo, sí. Está probando un nuevo instrumento. Entonces yo entré y el flaco estaba con una manguera, golpeé primero, sí. Él me dijo, no está ocupado, adelante, me dijo. Entonces entré y el flaco estaba con una manguera y con una especie de embudo en la punta que lo había introducido dentro del inodoro. Y estaba soplando por el otro extremo, probando sonoridades. Y le dije, ¿qué es esto? Estoy probando un nuevo instrumento. Hasta ahora no está del todo terminado y desarrollado, pero ya sé cómo se llama. Dice, ¿cómo se llama? El elefante herido.
El meloneón era una especie de dos melódicas unidas con un fuelle, una especie de mezcla de bandoneón y melódica, y la tromena era como un injerto de trompeta y quena con un tubo de PVC que la verdad no tenía mucha visual y se bajó enseguida. Bueno, el Guelamocot, si bien no lo construye él, es sobre una idea de Massana que se basaba en un raro instrumento medieval como el cromorno. Es una idea de Gerardo, pero lo termina haciendo Carlitos. Stando l'ascensore a disposizione del pubblico, il proprietario non ha responsabilità per gli accidenti occasionati per l'uso della scala. Y lamentablemente, el 23 de noviembre de 1973, Gerardo pasa a un plano absolutamente distinto, quizás el donde él siempre estuvo mentalmente hablando, como decía Carlitos, y se fue sin llegar a ver que lo que él creaba iba a explotar. Lo presintió. El 73 fue un año de muchísimo cambio profesional para ellos y se fue justo ahí. Se perdió de ir al país de su familia, digamos, que era España. Claro, llegó a la gira así de Venezuela. Lo vieron muy bien los luthiers a Gerardo en la gira de Venezuela. Y tal, esa negación de decir, bueno, se curó. Claro. Se curó, está todo bien. Sí. Se graba el volumen 3, posiblemente el disco más conocido de Lelutier, y a fin de año nos deja Gerardo. Que nos deja un legado enorme, porque lo que se le ocurrió a este tipo es tremendo. Por más que ya en esa época había poco de Gerardo. No, pero no dejaba importa, de ser una no idea. importa. O sea, es como dije yo al comienzo, con todo lo que hablamos y dijimos, Lelutier es Gerardo. Marcando incluso todo esto que vos estás comentando, Juan, cuando Gerardo fallece, los luthiers como conjunto profesional, digamos, deciden seguir pagando una parte de los ingresos a la familia Massana. Sí, señor. Y durante por lo menos 40 años lo hicieron. Sí. Como grupo profesional, hacer algo así, yo creo que ninguna otra banda lo hizo. Bueno, te podría dar algunos otros ejemplos, pero... A ver, ¿cuál? Pero decime, estaría buenísimo. Los Chalchareros con Ernesto Cabeza, por ejemplo. Ah, ¿sí lo hicieron? Sí. Bueno, pero eso es un gestazo no solo de profesionalidad, sino de amistad, de humanidad. Es un gesto que ellos, no sé si estarán muy contentos que nosotros digamos esto, porque es un gesto de humanidad, de agradecimiento, de amor, que no hace falta publicarlo, claro. ¿No? Yo no hubiera dicho lo de los Chalchareros si es que vos no dijiste de que ningún otro grupo, digamos. A mí me parece que los pinta a todos los luthiers que quedaron funcionando durante tantos tiempos como personas increíbles, que pasados muchísimos managers y representantes, esto siguió teniendo valor la palabra, porque no han firmado absolutamente nada, digamos. Entonces los pinta. Y yo acá me sumo a lo que decía Juan al principio, ¿no? Más enseñanzas de Gerardo imposible, digamos, ¿no? Mantener la palabra, el compromiso, y por suerte lo pudieron hacer, ¿no? Que el grupo siguiera y pudieran ayudar Malena, a Sebastián, digamos. Sebastián de hecho trabajó para Lelutier, esporádicamente o no, digamos, pero siempre estuvo cerca. Los pinta como unas personas increíbles. Y tengo entendido que Daniel le dijo a Gerardo los últimos días que no se preocupara por la familia, que ellos iban a estar para darle una mano siempre, iban a estar cerca y que contara con eso. Daniel decía que Gerardo hacía todo bien. Lo que hiciera lo hacía bien, muy a conciencia y con mucha eficacia. Pero fíjate que todos iban a la casa de Gerardo a verlo, cómo construía, qué se le había ocurrido. Gerardo iba a la casa de Daniel, que Daniel tenía un taller arriba a construir los instrumentos. Entonces, no sé si Gerardo vivía en Caballito, no sé dónde viviría, y se iba hasta San Telmo, digamos, o iban y lo estaban rodeando todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero digo, fíjate si esa característica de hacer todo bien no es algo que se le traslada a Lelutier. Todo bien hacen. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Es por esas semillas que dejó Gerardo puestas ahí, digamos. Una cosa que se transmite por amor, no sé cómo es la cosa, digamos, ¿no? Por gestos. Y decir, mirá, todo lo que aprendí al margen, y este tipo se fue tan temprano. Da bronca también, porque decís... Da bronca. Podríamos haber ido aprendiendo más. Pero me parece que estos gestos humanos del grupo, enseñanza de Gerardo, o como te agradezco que lo hayas contado, Seba, lo de los Chalchareros, me parece que está buenísimo también comentarlo. Porque después se dicen tantas cosas, algunas bastante feas y otras más o menos, y otras lindas. Esto te habla de ellos como seres humanos. Es un montón y está buenísimo. Es un montón. Y está buenísimo saberlo. Gerardo Massana, si yo tuviera que sintetizar en un par de palabras lo que representó para mí Gerardo, yo diría, y esto va en serio,
que fue una de las personas que más influyeron en mi vida. Y esto es cuando yo recién salía de la adolescencia. Creo que fui muy afortunado cuando entré al coro de ingeniería y pude conocerlo y hacerme su amigo. ¿Elegimos mejor obra, mejor instrumento, por ejemplo? Es medio obvio, pero... Puede ser, dale. puede ser. Mejor Dale. instrumento me Dale, da, me gusta instrumento y obra. Sarabia, ¿quiere arrancar usted con mejor instrumento y mejor obra? Ah, pero cómo no. Voy a elegir... No, me gustan muchos instrumentos de él, pero quiero correrme un poquito de los obvios. Yo voy a elegir el latín. Me parece Muy que bien. la lata de jamón es un diseño hermoso. Y yo, como diseñador, lo admiro también un montón, porque ha diseñado esos instrumentos, el bass pipe, no sé cómo se le ocurrió, digamos, esa ingeniería, digamos, pero me quedo con el latín. Yo me quedo con el dactilófono. Para mí, trabajo de ingeniería y Sí, señor. genialidad. Bueno, ustedes saben que yo amo el bass pipe, pero le voy a poner una ficha a una rareza total que es el compadezcu, porque habla, ¿sabe de qué habla? De ese tipo que se le mete una cosa en la cabeza y la lleva a cabo adelante. Y bueno, después no funcionó, pero el instrumento estuvo. Y sí, y lo hizo. Pero lo hizo. Y era Lo un hizo delirio. igual. Y Y, lo además era probaron un la delirio el instrumento, era una locura. Bueno, yo elijo entonces el bass pipe, porque como Por nadie lo supuesto. nombra y es mi favorito, me parece que tiene que estar también el instrumento total. fundacional Sí, incluso claro. de Lelutier. Y ya que estoy, también te digo que para mí la mejor obra de Gerardo es la cantata Laxatón Modatón, que ahora no me la olvido, Bien. entonces sí la remarco, es la mejor canción del señor. Y cuando hay dolor abdominal. Sí, habiendo elegido el laxatón, vamos con el alegre cazador. Yo me quedo, no porque el resto no me guste, sino porque abramos un poco el juego, yo me quedo con la música de Ya el sol asomaba en el poniente. Para mí es una genialidad. Ya el sol asomaba en el poniente, ya el cóndor surcaba el firmamento, y la patria gloriosa y valiente. Se ve que tenemos que decir cada uno distinto. Yo me voy a quedar... Y no me parece mal, Yo me voy a quedar con una obra que redescubrí el año pasado a fuerza de hacer una animación y darle, y me quedo con el patito. Muy bien. Muy bien. Qué lindo que es el campo, qué linda la campiña, qué bien que va pasando, qué linda que es nuestra vida. Que descubrir las obras así es genial. Así que vamos a tener que hacer un video con para Ramona o Para todo. No sé, para todo. Sí, El patito es Pole. una obra, desde el punto de vista de composición, una obra interesantísima. Sí, sí. Ese contratiempo que tiene. está Total, buenísimo. Sí, re total, lindo. total. Re lindo. Hasta aquí llegamos entonces. Y sí. Papá, ¿querés decir algo más? No. Lea vos. Sí, qué lindo que es el campo, qué linda es la campiña. Nos vamos. Recuerden, por favor, visitar nuestro Instagram en @hora de la nostalgia. Allí van a tener fotos seguramente de Gerardo en estos días. Y si usted está escuchando este episodio en el 2030, va a haber un montón de fotos de un montón de años que hemos puesto. Y si quiere tomar un café con nosotros, ¿a dónde debe ir, don Juan? Seguimos yendo a cafecito.app/la hora de la nostalgia y ahí podrán invitarnos con unos cafés para para lo que viene. Y si vos vivís afuera y no tenés acceso a pagarnos unos cafecitos, podés suscribirte a nuestro Patreon, que es patreon.com/la hora de la nostalgia. Allí vamos a estar subiendo cosas exclusivas, como por ejemplo los crudos de las respuestas de Carlitos, algunas reediciones de episodios en video, lo vas a ver ahí antes que en YouTube. ¿Querés lucir la casaca original de La Hora de la Nostalgia? Tenés que ir a lahoradelanostalgia.flashcookie.com, pero si vivís allá de los mares vas a Ahora te quiero ver. LHDLN.redbubble.com y ahí encontrarás un sinfín de artículos que la dupla Sarabia de Becky tiene para vos. ¡Ay, Muy perdió la magia! bien.
Recuerden que la comunidad todavía tiene su espacio en lahoradelanostaljia.com.ar. Suscríbanse a nuestro canal si les interesan estos episodios. Hay un montón más para atrás y se vienen muchos más. Toquen la campanita para recordatorios. Sí, señor. Y nos vemos la semana que viene en un vivo y la que le sigue con otro episodio más. Y nos vamos diciendo chau, ¿o no, Carlito? ¿No seguís La Hora de la Nostalgia en las redes? ¿Qué estás esperando? A continuación y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. Hablando de cosas raras, en la primerísima listado de obras que nos mandaste a los webmasters hace 20 años, figuraba la obra 80, que luego después fue reemplazada por Malpulteado, como El Vals de Pupi. Es cierto. ¿Sabés cuál es el Vals de Pupi? Es Fiat 125. Mirá. Bueno. Que yo no consideré que tenía que formar parte de las obras de Luthier porque fue un encargo comercial y muy chiquito, qué sé yo. Vals de Pupi, sí. Porque Así no se tenía llamaba. nombre, no tenía nada. Creo que era Fiat 125. Sí, señor. La del Fiat, sí. Que después fue Fly Airways, claro. Después usé, exacto, después lo usé para Fly Airways, por el clima que tenía y qué sé yo. Sí. Ahí está, claro. Mirá, el Vals de Pupi era Fiat 125. Mirá vos. El Vals de Pupi, sí. Escucha. Mirá bien, mirá. El Museo de Cera de Lelutier. Y me fui al cine. claro. Me fui a ver una película de vaqueros. El malvado Rick. Malísima, pésima, horrible. ¿Te gustó? Sí. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia, la mayor audiencia de Argentina y Sudamérica. ¿Cómo le va, Ramírez? ¿Qué escena grabaron? ¿Qué escena? Una escena desgarradora en la que la pérfide Bond le dice a la monjita, ja, 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 ja. Se ríe así pérfidamente. No me haga reír, hermana, ja, 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 ja. Y la dulce Sorbetti le contesta, no me digas hermana, dime mamá. Dígame, ¿ya se sabe de qué va a morir el oculista? No, todavía no lo han decidido, pero seguro que lo muerde una víbora. Sí, clavado. No, mordido. La víbora muerde, Sí, no tiene clavo, tiene es una una forma... lengua muerde. Cuac, muerde. Como... El problema es que ahora no se sabe cómo va a recuperar la vista la cieguita del aire. El tálamo decorando los helechos para que... Y ahí que era un bosque, se fueron al bosque. A ver, ¿conoce la palabra cama? Bueno, estaban en la cama. Bueno, en el bosque pusieron una cama. Sí, pusieron una cama en el bosque, como Caperucita. Bueno. Consumaron con Caperucita ahí en el... No, volvamos a la telenovela. Hace 12 años a mí no me dejaban ver televisión. Era cuando estaba preso. Bueno, le digo. Eso no. Es mala. Es la psicología profunda y psicología media, ¿no? Sí. Habrá psicología superficial, me imagino. O de flotación. Claro, de flotación. Flotante psicología, claro. Sí. Bueno, le digo... De la pobre cieguita del aire, le habla pestes de la cieguita cuando ella no los ve. O sea... Sí,
Sí, ¿qué le pasó a la... Esta María Salcedo, Salcedo. Sí, tiene unos problemas terribles. Ya sabe que ya se ha convertido en un verdadero sex symbol, ¿no? Pero la verdad Sí. es una actriz que tiene un muy buen fundamento, digamos. Sí. Hablando del fundamento de María Salcedo, tratando de calzarse uno de esos ajustados pantalones que usa, se hizo una luxación de hombro. Oh, pobre, qué mala pata. Tuvieron que escayolarle el brazo derecho. ¿Cómo que mala pata? No, y bueno, una luxación de hombro es mala pata. Los autores desesperados no sabían cómo justificar. Los libretistas ahora le han inventado un romance con un político corrupto, porque hay políticos corruptos, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo un tío yo. ¿Y qué tiene que ver? No, también es político, Bueno, no, yo también tengo un tío, sí, es por eso. Pero también es corrupto. No, tiene un alma así, de ramos generales. Bueno, hasta que el muchacho dijo, bueno, yo tengo que hacer fortuna para ser aceptado por la familia de ella, pero no tenía por dónde empezar, entonces se puso ahí con un puestito en la calle a vender ajos. ¿Ajos? Vendía. ¿Hizo fortuna bien? No, espere. Empezó con eso, empezó a vender ajos y además de a poco se lo iban conociendo, entonces pasaban y le compraban ajos. ¿Por cabeza o por diente? Claro. Per dentum era por diente y per cápita por cabeza. Y entonces, sí, bueno, no hace falta. Chanson. Y al final, viste, nosotros hicimos el podcast porque lo queríamos hacer, agarramos y lo hicimos. Chao. Así termina un episodio más del podcast de Le Luthier. Una vez hizo un enorme plano de una máquina para no hacer panqueques. Que fallaba en todos sus pasos. Yo tengo la copia. No tenía ninguna posibilidad de Ninguna hacer un posibilidad. Era toda una serie de mecanismos eslabonados conectados al revés. Pero fracasados, sí. Y la explicación era, bueno, si esta polea, en lugar de estar así, estuviera al revés, movería tal cosa. Había me acuerdo del plano, había un platillo que bajaba y subía, ¿no? Y acá había una pesa que tenía que caer sobre uno de los platillos. Pero sobre el platillo que tenía que caer, en lugar de ser un platillo, era un aro. Entonces la pesa pasaba limpita por el aro y nunca accionaba el mecanismo de la balanza, ¿no? Y así todo, ¿no? Y al final, el último eslabón de todos era la sartén, ¿no? Con el fuego. Y acá, y la masa del panqueque ya preparada. Entonces caía una cosa así, y la sartén estaba del otro lado. Y el panqueque iba. Eso si no hubiera fallado ninguno de los 40 y pico de pasos anteriores. Era maravillosa esa máquina. La presentación líquida por su agradable sabor exhibe al mar a los niños. Chau, mi querido. Buenas noches.